La poderosa economía que ganó el proyecto neoliberal en América Latina acabó de cristalizarse entre los años 80 a partir de la aplicación de un conjunto de reformas orientadas a garantizar un riguroso programa de ajustes económicos como producto de la llamada crisis de la deuda. América recibía las indicaciones del mundo económico de Europa y de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Esto bajaba en línea de lo que debían hacer. América tenía presidentes muy obedientes que acataban las órdenes. Ese ajuste fue el consenso de Washington. Este término fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. El objetivo era describir un conjunto de 10 medidas, el cual consideró que constituía el paquete de reformas estándar para él o los países en vía de desarrollo, azotados por la crisis. La primera medida fue la disciplina fiscal. Se consideró que los altos déficits que habían acumulado casi todos los países de América Latina habían conducido a desequilibrios macroeconómicos que hicieron entrar a la región en problemas inflacionarios. El segundo punto fue la reordenación de las propiedades del gasto público. Para hacer frente al déficit fiscal, se optó por reducir el gasto, más concretamente redistribuir desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructuras. El tercero fue la reforma tributaria, basada en aumentos de los impuestos sobre una base amplia y con tipos marginales moderados, es decir, el impuesto adicional que se pagaba para disponer de más renta era bajo. Cuarto, liberación de las tasas de intereses para que fuesen establecidas por el mercado. 5. Mantenimiento de tasas de cambios competitivas. 6. Liberación del comercio para llevar a cabo una política económica orientada al exterior. También se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a las de afuera. Se consideró un obstáculo al crecimiento. 7. Liberación de la inversión extranjera directa y así aportar capital, tecnología y experiencia. 8. Privatización. Se basaba en la idea de que la industria privada estaba gestionada más eficientemente que las empresas estatales. 9. Desregulación. Se consideró una manera de fomentar la competencia en América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo. Y 10. Eran los derechos de propiedad. Una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en Estados Unidos. Esto fue el nacimiento de un programa devastador para los pueblos de América Latina. Dicho decálogo se presentó para ayudar a solucionar la crisis que azotaban los países americanos, entre otros. Se presentó como la gran esperanza, luego de los procesos dictatoriales devastadores, con proyectos económicos que estaban detrás de los genocidios, de las matanzas, de las desapariciones. Es un programa que provocó una masacre socioeconómica. Estados Unidos necesitaba gobiernos que pudiera manejar. En el caso de Argentina se vio con el presidente Menem. Entonces, todos estos países que conformaban América Latina se transformaban en un lugar de experimentación. Consistía en que había un rol de Estado mínimo y un mercado totalmente desregularizado, donde los programas de estabilización y de reforma económica en los países mostraban una notable homogeneidad. Podía ser identificada en las propuestas de reforma educativa que se llevaban a cabo en la región. Había una expansión de un mismo núcleo de diagnóstico de propuestas y de argumentos oficiales acerca de la crisis educacional y de las salidas que ésta pretendía, así como también una circulación y un impacto directo e indirecto en los documentos y las recomendaciones que había desde el Banco Mundial y del FMI. Tenían una definición de las políticas públicas destinadas para todo este sector. En los ministerios de educación había un nuevo sentido,
común tecnocrático que la había penetrado capilarmente. Todos los diagnósticos, las decisiones políticas estaban orientadas por las administraciones del sistema escolar y la regularidad y la semejanza entre las políticas educativas desarrolladas habían pasado a ser una de las características más destacadas de la reforma escolar implementadas durante esos 15 años. Cada vez se tornaba más difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en las acciones y en los discursos de quienes actualmente orientaban a las propuestas de cambio educativo en América Latina. Cuando hablamos de la teoría del derrame, significaba que cuando la copa se llenara, o sea, el país, los poderosos iban a quedar saciados y la copa se iba a derramar, y cuando eso ocurriera, los pobres, o sea, las clases medias pobres, los desdichados, iban a poder beber, iban a tomar las migajas. O sea, todo lo que eran los sectores clase media, clase baja, los dejaban de un lado. Se entendía que primero se tenía que regular la macroeconomía y una vez regulada se podía ir a la microeconomía. La microeconomía es la de la gente eh, y el mercado interno. Entonces, para tener una idea, o sea, cuando los poderosos tomaban el poder, era importante la macroeconomía y la inversión de capitales externos. Hay dos formas de orientar la economía. Puede ser una más radicada en la importancia en la microeconomía, que favorece a los desfavorecidos, o darle más importancia a la macroeconomía, que era lo que ocurría acá, ¿no? Que cuando esta estaba establecida, lo que sobraba iba a ir al pueblo. Esta concepción es totalmente oligárquica. ¿Por qué? Porque es un gobierno de pocos. El neoliberalismo es un gobierno de pocos. Lo que más cuida es la macroeconomía. Lo que hacen es reorientar el gasto público. Esto quiere decir que hay que orientarlo hacia las necesidades de la gente. Pero es una gran mentira. Esto lo hacen para darle al consenso de Washington un sentido populista, cosa que no se cumple. Se privatizó la salud y la educación. Esto significa que va a ser un gobierno para pocos. En cambio, cuando esto está en manos del Estado, quiere decir que es para todos. Se pueden señalar algunos aspectos que desde la perspectiva neoliberal provocaron la ineficacia de la escuela. Entre ellos se encuentra el modelo de Estado interventor, como principal causante. En segundo lugar, encontramos a los sindicatos. Estos reclamaban al Estado una mayor intervención, ya sea un aumento de los recursos, expansión de la escuela pública, entre otros. De esta manera, se seguía aumentando la improductividad de la escuela. Por último, encontramos a la sociedad como uno de los responsables, debido a que éste confía en que el Estado proporcione una escuela pública gratuita y de calidad para todos, lo que conlleva una pérdida del elemento cultural que sustenta la competencia. Además, se ve al Estado como el encargado de solucionar los problemas de la sociedad. Es así como la sociedad produce y reproduce la crisis de la educación. Ahora, se necesitaba crecer en base a la meritocracia de cada uno y la competencia. Para mejorar debemos esforzarnos, ya que con un Estado interventor o con los sindicatos no lograremos nada, porque dar más recursos nos genera más crisis. Lo ideal sería para el neoliberalismo intervenir en lo mismo, pero con una asignación más eficaz de los mismos. No se necesitan más docentes, ni más alumnos, ni más escuelas, sino mejores capacitaciones, alumnos más responsables y comprometidos y un manejo del espacio escolar más racional. Hay que pensar a la escuela como capital humano y cada uno se hace cargo de sus logros y pérdidas. Por un lado, el diagnóstico que se llevó a cabo fue que los sistemas educativos enfrentan una crisis de calidad, eficacia y productividad. Hay un crecimiento cuantitativo del sistema educativo que no va acompañado de un crecimiento cualitativo del mismo, lo cual genera deterioro en la calidad educativa. Según el neoliberalismo, el Estado era incapaz de administrar el sistema educativo. Por otra parte, las prescripciones planteadas se basan en una reforma administrativa, es decir, transferir las escuelas a las esferas de lo privado.
Durante el Consenso de Washington, las instituciones educativas pasaron de la jurisdicción federal a la provincial y luego a la municipal, para transformarlo en un costo público microeconómico. Los neoliberales plantean que los empresarios serían los indicados para manejar las escuelas, ya que saben de negocios y poseen dinero, algo que escasea en los colegios. Por lo cual, si cada empresario se hiciera cargo de una escuela, podría mejorar así el sistema educativo, transformando a la escuela en un mercado educativo. Una vez definidos los responsables de la crisis en el sistema educativo, es posible formar estrategias que ayuden a cambiar la situación, teniendo en mente a la competencia, encargada de regular el sistema escolar, entendiéndolo como mercado educativo. Como principales objetivos se encuentran la necesidad de establecer controles de calidad, tanto en los sistemas educacionales como en las instituciones escolares, la creación de un currículum nacional en el que se establezcan los contenidos básicos y un programa por el cual los docentes van a estar actualizados según el plan curricular. Por otro lado, se hace necesario subordinar la producción del sistema educativo a las demandas del mercado laboral. En base a este se van a tomar distintas decisiones en cuanto a política educacional. En conclusión, la salida que el neoliberalismo encuentra a la crisis educativa es producto de la combinación de una doble lógica centralizante y descentralizante, una centralización del control pedagógico y una descentralización de los mecanismos de financiamiento y gestión del sistema.